Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos a todos y bienvenidos un día más a Mindalia Televisión. Gracias por estar compartiendo vuestro tiempo con todos nosotros y hoy en el fin de semana, una ocasión especial para hablar de manejar el estrés, porque cuando llegamos al fin de semana precisamente es cuando tenemos que aprender a gestionar nuestra parte emocional y para ello tenemos aquí en este espacio a Carolina Ortiz, que viene a darnos precisamente consejos para poder aprender a manejar este tipo de situaciones. Os presento a Carolina antes de recibirla, aunque ella ya ha participado de la organización en varias ocasiones. Ella es profesora, terapeuta, clarividente y sanadora de GIOTI. Ha impartido los cursos de sanación y también de clarividencia. Pues vamos a recibirla y vamos a saludarla nuevamente. Hola Carolina, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias, un gusto verte de nuevo. Bueno, pues encantados de que estés aquí para tratar un tema tan importante, Carol, como es el tema del estrés. Es un tema que, bueno, que en la sociedad, perdón, en la sociedad actual venimos arrastrándolo, ¿no? Con nosotros por la rutina, por todas las cosas que tenemos que hacer en cada día, nuestros hábitos. Así que yo creo que esta charla va a ser súper, súper, súper sanadora para poder precisamente aprender en ese camino, ¿no? De poquito a poco a gestionar este tipo de emociones que nos desbordan de vez en cuando. Pues yo te paso la palabra y vamos a ir iniciando. Si quieres ponernos primero un poco en el contexto. Ok, bueno, primero desde el punto de vista de nosotros como espíritu, ¿no? Porque somos espíritus con cuerpo y no cuerpos con espíritu, es importante entender qué es lo que pasa con nosotros energéticamente cuando estamos bajo una situación de estrés. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés, literalmente estamos amenazados de sobrevivencia, ¿sí? Nos sentimos amenazados por sobrevivencia. Y cuando nosotros nos sentimos amenazados de sobrevivencia, hay dos respuestas naturales en nosotros, que es golpear o correr. Entonces nuestro cuerpo está dispuesto a golpear o a correr, pero el estrés justamente es una enfermedad moderna porque yo estoy sentada en mi escritorio, soy una secretaria o un gerente o lo que sea, y me siento amenazada de sobrevivencia. Estoy bajo una amenaza de sobrevivencia a nivel emocional, pero no tengo al león o no tengo realmente esta amenaza en mi vida. Entonces, como estoy con toda esta tensión de querer golpear o correr, entrego la instrucción a mi cuerpo de que suelte adrenalina y ya sabemos que la adrenalina, al levantarla, sube el cortisol y por lo tanto la persona entra en un estado de mucha alerta. Entonces, primero es importante entender que tampoco es que haya una situación externa que me genera estrés, sino que soy yo sintiendo que estoy bajo una amenaza de sobrevivencia. Y por lo tanto le estoy entregando a mi cuerpo la instrucción, voy de nuevo, de correr o golpear y por lo tanto le estoy dando una instrucción de que suelte muchísima adrenalina. Y eso es lo que después vemos como gente que siente estrés y que anda enojada por la vida porque está con ganas de golpear o incluso depresiones, porque es tanta la carga emocional que tenemos frente a una situación que no es realmente una amenaza de sobrevivencia, sino que se nos ha presentado como tal, y más ahora después de la pandemia y más ahora con todo lo que estamos viviendo como de acontecimientos internacionales. Entonces, las personas están tendiendo mucho más la delincuencia, las personas están tendiendo mucho a sentirse bajo amenaza de sobrevivencia. Bueno, me parece súper importante, Carolina, el enfoque, ¿no? Que le estamos dando, no solamente desde un marco físico, sino también Mm. desde un marco introspectivo, ¿no? Desde ir más allá del síntoma o de lo que tenemos a simple vista, ¿no? Que es la situación, ¿no? El estrés, lo que ya sale por consecuencia de todo lo anterior que ya venimos arrastrando. Has mencionado algo
que es crucial, ¿no? Que fue un antes y un después en estos tiempos actuales, que fue el momento pandemia, ¿no? Cuando estábamos en casa, ¿no? Y no teníamos la posibilidad de poder salir, de poder relacionarnos. Todo esto hizo que muchas personas en ese sentido desarrollaran estrés, incluso si no lo habían tenido previamente. ¿Cómo crees que ha cambiado, ¿no? Nuestra forma de ver en este sentido el estrés o de ver en nuestra rutina tras ese momento crucial? Yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. Creo que es algo que todavía no hemos alcanzado a visualizar las consecuencias que va a tener. Ya las estamos viviendo. Estar un año encerrado no es algo que haya pasado por la vida de las personas sin tener consecuencias. Eh, el estar encerrado, independiente que pudiéramos haber estado trabajando en nuestra casa o lo que fuera, finalmente no teníamos esos espacios de sociabilización o de distracción que teníamos antes de la pandemia. Entonces, muchas personas empezaron, lo vieron como una oportunidad de solucionar aspectos personales. Nos dimos cuenta que muchas personas se sentían incómodos con estar conmigo misma. Yo no era mi mejor amiga, ya estaba incómoda de estar conmigo misma. Por lo tanto, muchas personas sí tomaron este momento como una oportunidad para a lo mejor sanar esa relación, ¿no? Conmigo, de buscar el por qué yo no me siento cómoda conmigo misma sin tener las distracciones que teníamos cotidianamente. Para las personas que no lo vivieron con esa como una oportunidad, claramente se les abrieron y se activaron imágenes de muerte. O sea, cuando hablábamos de la pandemia, hablábamos de vida o muerte. Por lo tanto, a muchas personas se les activó el hecho de o muero yo, o muere mi mamá, o muere mi hijo, y además, eh, frente a un virus, podríamos decir que era un virus desconocido. Entonces, muchas personas, y esto lo siguen acarreando, digamos, realmente empezaron a vivir y siguen viviendo pensando en vida o muerte. Una de las cosas que también nosotros vimos un poco post pandemia es que muchas personas, en vez de irse hacia lo espiritual, nuevamente a conectarnos con los propósitos que tenemos por el solo hecho de estar vivos, se desconectaron de lo espiritual. Y yo creo que ahí es donde estamos viviendo hoy también tantas situaciones de forma social, ¿no? Como recordemos que antes de la pandemia existía todo un movimiento de igualdad, ¿no? Las personas se estaban reuniendo masivamente en muchos países distintos, había un propósito, colectivamente estábamos de cierta forma despertando a una conciencia más colectiva en donde queríamos que las cosas fueran más equitativas y justas para todos. Bueno, llega la pandemia y estos movimientos realmente se encierran, ¿no? Se encierran y las personas empiezan incluso a ver que tu vecino o tu vecina podía ser tu enemigo en el momento en que te podía contagiar del virus. Entonces, hubo existió una contradicción muy grande. Es como que ese rumbo del cual íbamos como en un principio o en un enfoque más colectivo, se convirtió en algo muy individualista. Y yo creo que todavía estos dos aspectos no han logrado reconciliarse. Es decir, que actualmente nos mantenemos todavía, ¿no? Como en ese estado de supervivencia que tú decías, ¿no? De ver al otro como una posible amenaza, ¿no? De alguna forma, en lugar de tener el apoyo, ¿no? Del vínculo o el apoyo del entorno de alrededor, lo estamos viendo de algún modo como ese instinto de supervivencia al que no me debo de acercar. Exacto, y eso está teniendo consecuencias. Yo creo que sería bien interesante, yo creo que todavía falta tiempo para poder evaluar realmente cómo esto ha afectado especialmente a los niños, o sea, a los niños que llamamos pandemia, que tenían 2 años, que tenían 3 años, que incluso nacieron dentro de lo que fue la pandemia. Ellos no tuvieron el vínculo que es muy importante en esos primeros años. Entonces yo creo que necesitamos volver a recuperar el vínculo, necesitamos volver a recuperar
la presencialidad, independiente que la herramienta del online nos ayuda, por ejemplo, a que tú estés en España, yo en Chile y podamos hacer esta entrevista. También se abrió esa herramienta. Pero es muy importante que una de las cosas de ser un espíritu en un cuerpo físico, la experiencia que nos da el cuerpo es de tocar, es de escuchar, es de oler, es de saborear, es de abrazar. El cuerpo le gusta el cariño, entonces estamos como de cierta forma transitando por una época en donde se rompió algo que era saludable incluso. No podemos vivir sin el vincularnos con otras personas. Entonces, creo que por lo mismo es muy importante estar atento a nosotros mismos y darnos cuenta que esta reacción de sobrevivencia no tiene que ver con lo que está afuera, sino que tiene que ver con cómo yo estoy percibiendo al otro y a los eventos. Porque el evento en sí mismo o la otra persona en sí mismo no tiene fuerza. Yo le doy la fuerza. O sea, si yo me encuentro con alguien y estoy después una semana entera descompuesta porque me encontré con esa persona, no es la persona, soy yo la que le estoy dando esa fuerza. Lo mismo que los eventos. Entonces, volver a recuperar nuestra sabiduría emocional, volver a ser dueño de nuestras emociones, entender que esas amenazas están siendo activadas, podríamos decir, por ciertas situaciones externas, pero que viven en nosotros, que nosotros somos quienes estamos vibrando en esta vibración de sobrevivencia y que al estar sintiéndonos amenazados, no solamente estamos viviendo una vida a nivel emocional que es muy incómoda, poco agradable, sino que además esa amenaza de sobrevivencia está destruyendo nuestro cuerpo por el nivel de cortisol que estamos levantando. Entonces, nosotros somos quienes operamos nuestro vehículo, nosotros somos el chofer de este vehículo, por lo tanto es nuestra responsabilidad entregarle instrucciones que lo mantengan en un estado de regeneración en vez de ponerlo siempre en un estado de degeneración. Gracias, Carolina. Bueno, yo creo que está siendo de gran valor esta información que estamos aportando y precisamente me voy a detener en esto que has comentado último del cortisol, ¿no? De cómo destruye no solamente el cuerpo, sino también la mente, ¿no? ¿Qué efectos provoca o cómo podemos aprender a identificar, ¿no? Que estamos en ese modo supervivencia a través de los efectos que pueda estar provocando en nosotros? Uy, ansiedad, angustia, insomnio, eh, eh, estar siempre sintiéndonos, o sea, físicamente nos podemos afectar de forma digestiva, dolores de cabeza, nos sube la presión, no podemos dormir. Todas esas son síntomas de que no estamos tranquilos internamente. Entonces, voy de nuevo, el bombardeo de la amenaza está siendo tan fuerte a nivel de comunicaciones que también, por lo mismo decía, es importante recuperar la serenidad interior, ¿sí? Y reconocer que si estamos con problemas para dormir, si nos sentimos muy angustiados por el dinero, por la vida, por el trabajo, por un futuro virus, etcétera, etcétera, todo eso significa que me estoy viviendo bajo una amenaza de sobrevivencia. Por lo tanto, estoy entregándole a mi cuerpo la instrucción de que tiene que golpear o correr. Y para poder hacer esas dos cosas necesitamos adrenalina. El problema es que como no la podemos canalizar porque realmente no podemos ni golpear ni correr, toda esa adrenalina se convierte en una bomba con el cortisol.
tremendo, ¿no? Tremendo como de alguna forma podemos autodestruirnos, ¿no? A nosotros mismos desde nuestro interior. Por eso es importante lo que tú bien decías, ¿no? Poder analizar y poder ver qué es la situación que está precisamente desencadenando este proceso. ¿Qué consejos podríamos dar desde tu punto de vista, Carolina, para mejorar el estrés en el día a día, por ejemplo, ¿no? Hay personas que viven desde la mañana hasta la última hora de la noche sin parar, entonces ahí entendemos que se producen situaciones muy complicadas en las que manejar el estrés es muy, muy difícil. Por ello, ¿qué herramientas podemos utilizar en nuestro día a día? Tipo, no sé, se me ocurre, ¿no? Meditar 5 minutos en el trabajo, no sé, algo así, ¿no? Que podamos llevar a cabo de una manera consciente, pero al mismo tiempo que sea sostenible para el ritmo de vida que cada persona lleve. A ver, solamente para dar un tips, porque esto, si yo le pudiera recomendar realmente a la gente, siempre la meditación, técnicas de transformación emocional, el reconocerte y conocerte como espíritu, cosas que claramente implican una inversión para ti mismo, buscando personas que te puedan enseñar lo que, de qué forma mantenerte en un estado de vibración que es la salud, ¿no? Y para eso es súper importante el trabajo con las energías y con nuestras emociones. Pero un tips, el primer chakra, que es el chakra que tenemos en la columna vertebral, en el hueso sacro, los chakras son vórtices de energía y son nuestros niveles de conciencia, es ahí donde guardamos información de cómo nosotros después, nuestras creencias, que son después las que vivimos como en la vida, digamos. El primer chakra es el chakra que gobierna la sobrevivencia, ¿sí? Es ahí donde nosotros guardamos toda la información que tiene que ver con sobrevivencia. Techo, ropa, comida, trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, tuve una infancia en donde me dijeron que la vida era difícil, que el dinero no crece en los árboles, que todo cuesta en la vida, yo como niño voy a absorber eso como una realidad, ¿sí? Ese es el chakra que gobierna el tema de la sobrevivencia. Cuando nosotros estamos bajo amenaza de sobrevivencia, el primer chakra se abre porque está buscando la amenaza, se abre fuera del equilibrio. El primer chakra, entonces, que se abre mucho, es el que envía la información al tercer chakra, que está en el plexo solar y que tiene que ver con el moverse, para que suelte la adrenalina. Un consejo que yo les podría dar es que tus chakras, eh, antes de tener un corazón físico, tú tienes un corazón energético. ¿Sí? Somos primero energía, después somos físico. Y al igual que yo le doy la instrucción a mi brazo de que se levante, yo también le puedo dar instrucciones a mis chakras, porque son parte de mi anatomía energética. Entonces, el consejo que yo le podría dar a muchas personas que se sienten a lo mejor en una situación de estrés, además de lo que ya dije antes, de que tomen de verdad cursos, terapias o cualquier cosa que los ayude a entenderse más a cada uno, independiente de eso, una persona que está bajo una situación de estrés y reconoce que está en una situación de estrés, que le envíe la instrucción a su chakra. Su chakra va a seguir su instrucción. Entonces, que le envíe la instrucción al primer chakra de que se cierre hasta el equilibrio. No importa que no sepamos cuánto es, no importa tú como energía o tú como espíritu en un cuerpo físico, sabes exactamente cuánto es eso. Entonces, que la persona cuando se sienta bajo un estado de estrés, le envíe la información a su primer chakra de que se cierre hasta el equilibrio. Porque si se cierra hasta el equilibrio, podríamos decir que no va a estar buscando amenazas que no están. Va a entender que está en un lugar más seguro. Si yo estoy en la selva y realmente hay una amenaza de sobrevivencia, mi primer chakra se va a abrir para entregarme esa información. Ahí es necesario. Pero en el día a día no necesitamos tener tan abierto el primer chakra. Eso es lo que genera todo esto de la adrenalina, de la ansiedad, de la angustia. Es porque el primer chakra está buscando amenaza y ve amenaza en todas partes. Entonces, que las personas le den la instrucción al primer chakra de que se cierre hasta el equilibrio. Y con eso inmediatamente van a empezar a sentir que baja esta sobrealerta. Buenísimo, pues ahí nos quedamos con ese tip, Carolina.
Y bueno, estamos a punto de finalizar la entrevista. Para mí ha sido un placer coincidir contigo. Yo os invito también a que veáis el contenido anterior que tiene Carolina. Ella trata muchísimos temas y ámbitos y puntos diferentes, así que podéis nutriros un montón con todo lo que ella crea, lo que ha dado a Mindalia, pero también lo que hace a través de sus redes sociales. Ahí os invitamos a que podáis acudir. Y bueno, Carolina, para cerrar, yo te pido, como bien decía el título de esta entrevista, un consejo, ¿no? ¿Cuál es el consejo general que podemos dar independientemente a la circunstancia personal de cada persona? Todos hemos llegado aquí, ¿no? Hasta esta entrevista, incluida yo, ¿no? Que estoy en este presente acompañándote, precisamente pues en busca de esa información, ¿no? Para podernos autogestionar mejor, para aprender, para evolucionar, para poder avanzar y salir un poquito de esta zona de falso confort en la que estamos viviendo. Así que yo te voy a pedir ese consejo definitivo que sea a modo general para que resuene en toda la comunidad de Mindalia. Que no nos olvidemos que nosotros encarnamos con un propósito. Y si todos nosotros tenemos un propósito en común, podríamos decir que nuestro propósito es ser seres de conciencia viviendo una vida plena. No nos olvidemos de eso, que somos seres muy altos evolutivamente hablando. No, no cualquier espíritu puede manejar la complejidad de un cuerpo humano. No somos espíritus pequeños, somos espíritus muy evolucionados y que hemos venido a esta vida con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con reconocernos como seres creadores eh, conscientes, ¿sí? Y que nosotros estamos creando los eventos de nuestra vida y que nosotros estamos creando eh, nuestras enfermedades, pero que también nosotros podemos crear la vida que merecemos vivir si nos salimos de esas creencias limitantes que absorbemos en los primeros 5 años. Si yo pudiera dar un consejo es, recordemos que somos grandeza, somos espíritus muy grandes, no somos pequeños, no estamos sometidos, eh, no estamos a prueba, no vinimos a sufrir a esta vida, independiente que esa es la información que muchas veces nos entregan. Y que busquemos esa grandeza en nosotros mismos y que de una u otra forma reconozcamos la grandeza que hay en mí y la grandeza que hay en todos y que realmente tratemos de conectar con ese propósito al cual vinimos a encarnar. Wow, pues con este súper mensaje, Carolina, vamos a cerrar la charla de hoy. Desde Mindalia te agradecemos que hayas querido formar parte nuevamente en este 2024 de la organización y te esperaremos siempre que gustes de brazos abiertos para seguir compartiendo y aprendiendo de ti. Y bueno, te paso la palabra para que seas tú quien pueda cerrar la entrevista y quien pueda despedirse de todos. Yo quiero recordar también a toda la gente que está ahí al otro lado de la pantalla y aquí abajito vais a tener la sección de comentarios. Si queréis dejar alguna pregunta, queréis en algún momento comentar algo respecto a esta charla que hemos compartido junto a Carolina Ortiz, ahí vais a poder hacerlo. Y si os ha sido valioso, recordad que tenéis el botoncito de me gusta, dejadnos los likes para que este contenido pueda cada vez expandirse más, llegar a más personas y ahí tengamos la oportunidad de seguir creciendo en expansión y en luz como hacemos o intentamos hacer siempre desde Mindalia Televisión. Carol, te paso la palabra y te mando un abrazo enorme desde España. Muchas gracias, Lau, muchas gracias a Mindalia por la invitación. Eh, Cerrar, que nos sigan en nuestras redes, yoti.cl, nuestra escuela, van a encontrar muchísima información ahí hay artículos, tenemos entrevistas también, por si quieren seguir profundizando en el aura y los chakras como estructura de conciencia. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes, Lau, y a todas las personas que nos escuchan también por la Mindalia Televisión.